Hola chicos, literatura 003, es decir, ese conjunto de premios a la numeración normalizada de los vídeos. Estoy metiendo como cuñas anteriores. Esta es la segunda, o bueno, más bien la tercera. Vamos a ver el léxico castellano medieval del medievo. El castellano de la Edad Media ofrece ya numerosas particularidades léxicas cuyo origen hay que buscarlas ya fuera del latín vulgar. O sea, ya tenemos palabras que no vienen del latín vulgar y están perfectamente incorporadas ya en el medievo. Un cierto número de nombres propios, como por ejemplo Alfonso, Elvira, y nombres comunes, como la palabra falta, una palabra totalmente vulgar, podríamos decir hoy, la palabra rico, la palabra guerra, la palabra blanco, son de origen germánico, visigótico germánico. Fíjate qué palabras. No vienen del latín. Son cogidas de las lenguas germánicas que traían los visigodos. La palabra falta, la palabra rico, la palabra guerra, la palabra blanco y otras muchas seguramente. Y entran en nuestro idioma bien a través del latín vulgar, es decir, con el latín vulgar, en la época del Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, que eran palabras traídas de los pueblos bárbaros, de aquellos que estaban fuera del Imperio Romano, bien directamente con las espadas visigóticas que acabaron con el Imperio Romano. Es decir, pudieron venir antes como influencia bárbara o después y definitivamente con las invasiones germánicas y visigóticas. Mucha mayor importancia en cuanto al léxico, en cuanto al número de palabras, tiene la influencia árabe, como lo demuestran infinidad de nombres de lugar, es decir, topónimos, topos, lugar. Ejemplo, Alcántara, que ya te he dicho por activa y por pasiva que era una palabra que significa el puente, Alcántara, el puente. Alcoy, no sé qué significa Coy, pero bueno, buscando hay diccionarios toponímicos preciosos, en concreto de un tal erudito español Pancracio, ¿qué más? El nombre no me acuerdo ahora, pero es que, perdón, el apellido no me acuerdo, pero es que con el nombre ya hay para acordarse, con Pancracio. Bueno, y lo podrías buscar. Tiene un diccionario de topónimos que tuve y luego lo regalé y mira, me quedé sin él. En fin, Guadalquivir, son todos nombres árabes, y de vocablos de la más diversa índole, o sea, ya no solo topónimos, sino de más diversa índole, por ejemplo, alcalde, albaricoque, maravedí, aunque está un poco ya en desuso, claro, laúd, el instrumento musical, etc. En el siglo XI, en el 1000 y pico, Castilla se vuelve hacia Europa, empieza a tener contactos cruzando los Pirineos y recibe de Francia nuevas orientaciones. Algunas palabras que por venir de la Galia se denominan galicismos siguen entre nosotros desde tiempos inmemoriales, por supuesto, y hoy plenamente incorporados a nuestra lengua. Ejemplo, fraile es un galicismo de Francia. Homenaje, la torre del homenaje. Jaula, ¿quién diría que jaula es un galicismo? Dice, tienen un claro origen, pero medieval, porque hay otro tipo de galicismos que han venido muy posteriormente con la revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero estos ya estaban ahí. Y estos solo los estudiosos han sabido decirnos que, aunque parezca que no, son palabras venidas de Francia, galicismos. En el siglo XV, 1400 y pico, con los reyes católicos, etc., el castellano se acrecienta. Es decir, no se considera que sea una depauperación, una corrosión.
del castellano, sino un enriquecimiento. Vocablos que van llegando y los incorporamos, con un nuevo número de neologismos de origen latino, por el fervor que se tenía o resucitó a todo lo clásico, a Roma y Grecia, fruto de la admiración que el mundo clásico comienza a suscitar. Algunos de ellos como locuela, geno, que significaba linaje, geno, tu linaje, o ultriz, que significaba así, ultriz, vengadora, adjetivo, su actitud vengadora, su actitud ultriz. Bueno, estas son palabras que si las buscas en la RAE, las vas a encontrar todavía, que es donde yo las he encontrado, por supuesto. Pero que están ya, te avisa de que están en desuso. O sea, que no vayas tú utilizándolas hoy porque dirían, pero ¿tú de qué vas? Estás resucitando palabras ya que hace siglos que no se usan. Dice, estas han sido abandonadas, pero otros como subsidio, esa paga tipo ayuda, que no se da en concepto de jornal, sino en concepto de ayuda social para la pervivencia de una persona, ígneo, que tiene que ver con todo lo de fuego. Otra, disolver. Hoy se ha disuelto, disolver. Bueno, pues esas palabras son neologismos, pero de origen latino, hechas en el siglo XV. Sobre las particularidades fonéticas, es decir, cómo se pronunciaba esta palabra antes. Se pronunciaba C, se pronunciaba S, se pronunciaba Z. Hay muchas teorías. Y para abogar por una, hay que estar muy impuesto en la materia y siempre con muchas prevenciones y precauciones, puesto que registro fónico no tenemos, no existían grabadoras. Nos podemos imaginar, pero a ciencia cierta muy difícil. Vamos a ver los rasgos fundamentales de la literatura castellana medieval, es decir, de la primera literatura que se produjo. ¿Cuáles eran los rasgos fundamentales? Que no nos vendrán mal, porque son como las bolsas, los conjuntos, los globos, donde la literatura castellana se ha ido desarrollando. Unas características que nos vienen de origen y que fueron también causa de lo que es la literatura hoy. Y por lo que se refiere a la literatura en su aspecto global, o sea, tanto a expresión como contenido, Castilla ofrece un panorama semejante al de los demás países europeos. Primero, o sea, hay dos tipos de producción. Primero, una producción culta. ¿Quién utilizaba el lenguaje para hacer los cultos? Hay una producción culta. ¿Orientada a qué? A la difusión. Hecha para la difusión. Para que se difunda, para que la gente lo conozca, para que la gente lo sepa. Con miras, sobre todo, pedagógicas, difusión, docente, moralista, moralizante, etc. Pedagógicas, difusión pedagógica. Hay una producción culta encaminada a la difusión pedagógica de determinadas ideas morales, determinadas ideas de moral o científicas, de la ética, de cómo civilizar a un pueblo, y científicas de validez universal, es decir, ya plenamente admitidas, o
a la expresión refinada de formas de vida minoritaria, es decir, pedagógicas, o a la difusión de una forma de vida de la minoría privilegiada. Los príncipes en el palacio, los reyes hacen esto, pam, pam. O sea, como también difusión con motivo pedagógico, tanto moral como científico, o de expandir, de dar a conocer la vida refinada de las clases nobles. Y segundo, una vasta serie de obras en las que se manifiestan con espontáneo lenguaje las tradiciones vernáculas, es decir, el sentir de la colectividad. Es decir, las tradiciones vernáculas, es decir, propias. Ponemos vernáculas, significa propias, arraigadas en lo más hondo. Vernáculas. Con la intención de que darlas a conocer y que prosigan, de que esto que hemos hecho así se siga haciendo. El misterio de Elche y todas estas son tradiciones, el auto de los Reyes Magos, en fin, son tradiciones que se escriben para que se sigan haciendo, para que se perpetúen. O sea, tradición vernácula para que se perpetúe. Para que sigan, para que no se pierdan. No obstante, la dualidad indicada, es decir, tanto en una como en otra, presenta el predominio ¿de quién? De esta. Es decir, hay una producción culta, hay otra producción no culta, tendente a la conservación de las tradiciones tal, ¿y cuál es la que va a predominar? Como más importante, esta. Dice, predominio de los rasgos que suelen atribuirse a la llamada literatura popular. Más que culta, la literatura popular se agranda, prevalece, predomina sobre la literatura culta. Prescindiendo de las causas, dice, siempre discutibles que hayan podido dar origen a este fenómeno, y entre las que suele citarse la empresa nacional de la Reconquista, es decir, fue la Reconquista la causa de toda esta producción literaria que hubo, etc., por considerarla motivo fundamental del fuerte sentido de colectividad característico de Castilla. Es decir, Castilla tenía un sentimiento de lo colectivo, de lo que era de todos. Importante en el nacimiento de la literatura. Dice, además de ese sentido de lo colectivo, enumeraremos rápidamente las tendencias más significativas de nuestra literatura de la Edad Media, teniendo siempre en cuenta las opiniones de Menéndez Pidal. En primer lugar, es decir, como cosas típicas a resaltar en toda la literatura medieval. En primer lugar, el gusto por las formas sobrias, no por las espectaculares, por las de oropel, por las musicales, no, por las formas sobrias, sin florituras, claras, sencillas, que todo el mundo entienda, y espontáneas, sobrias y espontáneas. Y piensa que espontáneas es todo lo contrario de rebuscado, de preconcebido, lo ha preparado, lo ha adornado y ahora nos lo presenta. No. Formas sobrias y espontáneas. O lo que es lo mismo, la aversión, es decir, el desprecio, a todo cuanto suponga artificio o complicación.
todo lo que suponga artificios. Uy, fíjate, esto está rebuscado, es que esto está muy elaborado. No, no, no. Nada de elaborado, nada de artificio, nada. Y de complejo, de complicado, tampoco. El segundo término, otro. La inclinación hacia un tipo de arte realista. El realismo. La mayor conexión casi palpable de la realidad. Huir de lo fantástico, de lo mágico, de lo imaginativo, de la ficción. No, 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 no. Un arte realista, como constante también de la literatura medieval, y que luego seguirá en todos los periodos de la literatura española. Opuesto tanto a lo fantástico como a las vagas abstracciones de una técnica generalizadora. No, de filosofías, de esto, se han metido ahí el pensamiento. Vamos a la realidad. A pisar la arena. Lo que todo el mundo vive, entiende y ve. Con lenguaje sencillo. O sea, con un lenguaje sencillo. Tan sencillo que muchas veces es próximo al desaliño, al descuidado. Ya ves tú qué palabra iba a coger. ¿No podía haber cogido otra un poco más cuidada, más bonita? No. Porque él prefiere lo sencillo, lo más próximo a la gente. El artista castellano aspira a convertir en materia estética su intuición de la realidad. Es decir, él quiere coger la realidad y con ella hacer arte, hacer estética. Que el proceso contrario es el que se coge otras muchas veces. Se mira qué es lo estético, qué es lo bonito, y entonces vamos a narrar esto que ha pasado, pero con las formas y narrativas de eso que está consagrado como estético. No, en la literatura castellana al revés. Se parte de la realidad, de lo sencillo, y con él se pretende hacer estética. No solo se pretende, sino que a juicio de todos los críticos mundiales se consigue. De la realidad y sobre todo no solo de la realidad material, sino de la realidad psicológica. De la realidad psicológica. Ahora bien, dice, las obras así concebidas permanecen frecuentemente anónimas. La Edad Media todo era anónimo. ¿Quién lo ha hecho? El colectivo. Somos todos. O sea, a nadie le salía del alma decir, lo he escrito yo. No. Lo hemos escrito. Ahí está. Yo participé, ese participó. Y con lo que he hecho yo, la gente tendrá la libertad de seguir haciéndolo, transformándolo, sin que yo me ofenda, porque es algo de todos. Es curioso ese colectivismo en la Edad Media. No solo en la literatura, sino incluso con las obras de arte, con la arquitectura, etc. Detalle que nos confirma el carácter colectivo que asume a menudo nuestra literatura. Al responder por lo común al proceso siguiente. ¿Cómo se elaboraba? ¿Cuál era el proceso más común en aquella época de la elaboración de una obra literaria? Pues mirad, un juglar, un trovador. Ya sabéis la diferencia entre uno y otro. El juglar era más bien de carácter divulgativo y el trovador era de carácter compositorial. Compone su poema, hace su poema, limitándose a dar forma artística a los temas preferidos por su auditorio. Él quiere agradar. No solo quiere agradar, quiere que le paguen y vivir de ello. Más en el caso del juglar que en el caso del trovador.
O sea, escoge los temas que el público le impone, ¿eh? Y ajustándose al mismo tiempo a su sentir estético. ¿Qué el que pone? Pues ajusta esa realidad que cuenta a su sentir estético, a lo que para él es bonito, es gracioso, es agradable. Si consigue plenamente su propósito, es decir, que hoy me han ovacionado, me lo han alabado, me han invitado no sé cuántas veces para que lo recite, lo declame, etc. Esto ha sido todo un exitazo, ¿eh? Dice, si consigue plenamente su propósito, pues la obra perdura en la memoria de la gente. O sea, la gente era como esponjas. Tenían una memoria ya hoy difícil de hacerse a la idea de la capacidad de memoria que tenían aquellas personas ansiosas de aventura, de ideas, de palabra, cuando no podían leerlas, porque no poseían la lectura ni la escritura. Habían desarrollado una memoria prodigiosa y solo con oírlo una vez, dos veces repetían, pero textos larguísimos. ¿Eh? Dice, ojo, dice, la obra perdura en la memoria de la gente, mas no intacta, que va, sino enriquecida, que alguno diría, oh, estropeada, esto ya han cambiado la versión original. En aquel tiempo no, se consideraba enriquecida y más o menos bellamente alterada, ¿eh?, por otros individuos, no los ilustres compositores, que, considerando la propiedad común de todos, esto es de todos, esto no es de aquel que lo digo, no, esto es de todos, este poema, esta poesía, es de todos. Yo todavía, de forma graciosa, me encontré con algún alumno que les dije un día, tenéis que hacer una poesía. Y él va, me coge una poesía, pues de uno de los autores consagrados, podía ser Machado, Azorino, quien fuera, me la copia, y me la trae. Pero convencido él en su inocencia de que aquella poesía era suya, que él la había escrito, y solo por el mero hecho de transcribirla era auténticamente suya. Me costó, y yo no sé si lo conseguí, hacerle ver la diferencia entre la producción original y la copia meramente escrita. Pero curioso, me he recordado esto. Dice, o más o menos bellamente alterada, que la consideraban propiedad común de todos, que introducen novedades de matiz. Bueno, ahí decía tal, pero yo lo he transformado un poquito porque es más bonito. No pasa nada. O la refunden. Es decir, la cogen y la vuelten, lo de arriba abajo, lo de abajo arriba, le pegan un refundido, vamos, enorme, de acuerdo a los cambios de gusto, porque hoy si les digo eso ya no lo cogen, pero si les digo esto ya hoy sí, porque hoy ya lo entienden, además acaba de ocurrir aquel hecho, pues lo cambiamos esto. O sea, lo refunden. Dice, tanto hasta hacer olvidar la forma primitiva y con ella el nombre, por supuesto, de su autor. Esto era lo que normalmente pasaba en la producción literaria de la Edad Media. Dice, en íntima relación con lo que acabamos de decir se halla, en fin, otro extremo característico de la producción medieval de Castilla, que es la ininterrumpida vigencia de la tradición local en sus diversas manifestaciones. Es decir, este acto sacramental, hay que hacerlo, que llega Cuaresma, hay que prepararse, hay que hacerlo, y un año, y otro año, y otro año. Y en esto eran tenaces, constantes. Por eso dice, ininterrumpida vigencia. Yo he estado, por ejemplo, en Camuñas, ese pueblo de Toledo, donde se hace todavía un auto sacramental. Impresionante la antigüedad de ese auto, la movida que hay alrededor de él durante todo el año,
es que todo el pueblo está clasificado y estructurado a tenor del auto sacramental que se celebra en tales fechas, en las fechas del Corpus Christi. Impresionante. Tengo un vídeo, puedes buscarlo en Geografía de España. Busca Camuñas, provincia de Toledo. Verás tú, bueno, pues esta constancia ininterrumpida y vigencia, es decir, que sigue teniendo vigencia, incluso se va mejorando y cada vez acude más gente y cada vez más bonito y cada vez los trajes y los bailes más perfeccionados y este afán de que no se pierda sino que se mejore porque es nuestro, es de ayer, pero también es de hoy y será de mañana y no hay nadie que lo dude. O sea, una vigencia constante de las tradiciones y de sus diversas manifestaciones. Temas, recursos técnicos, predilecciones estéticas y resortes espirituales. Perduran a través del tiempo y atestiguan un tenaz apego a lo propio, a lo que es nuestro. No superado tal vez, dice, por ninguna otra literatura del continente. O sea que tenemos un apego a nuestras tradiciones y a que sigan siendo parte de nuestra vida diaria presente como ninguna otra cultura o literatura de Europa. Ejemplo, pone aquí, la figura del Cid. Constante motivo de inspiración. Antes de que se hiciera el Cantar de Meocid ya habría romances, letrillas, etc. sobre el Cid. Después del poema más. Pero es que esa figura del Cid ha sido cogida en todas las épocas de la literatura española como podremos ir observando. Como algo nuestro, algo vigente. Dice, solo con este ejemplo, dice, bastaría para ilustrar esa firme adhesión a las tradiciones del país. O sea que tenemos sobriedad, realismo, incansable reelaboración colectiva de viejos temas nacionales. Hoy, en pleno siglo XXI, no tendríamos sorpresa ninguna si uno de nuestros literatos volviese a hacer una nueva obra de Don Juan o una película de Don Juan o del Quijote o de la Celestina. ¿Por qué? Porque lo consideramos vigente, constante en nuestra idiosincrasia. Dice, he aquí las notas más frecuentes de la literatura castellana de la Edad Media. Las más frecuentes y significativas, pero no las únicas. Pues como decíamos, existe al lado de la corriente popular o tradicional, otra de tono aristocrático, de más escaso caudal, más pequeña su producción, pero dentro de la cual hay que situar egregias manifestaciones artísticas. Es decir, no solo ha sido relevante y potente la popular, sino que también dentro de la culta o de la culturalista se ha dado también muy buenos productos, muy elogiables. Rasgos de esta orientación culta serían el refinamiento estilístico. Bueno, recuerda, veremos el culteranismo, con Góngora, etc. La evasión idealista de la realidad, con los románticos. La orgullosa afirmación de la personalidad del autor, el subjetivismo, sobre todo en la lírica, como no, los poetas. Y la superación de lo estrictamente local, también, o sea, somos muy localistas, pero también hay manifestaciones que presuntamente quieren conseguir trascender a lo local, con vistas a lograr una más amplia universalidad en los temas o en las mismas formas expresivas, que a veces se consigue de la forma más inesperada. En un lugar de la Mancha,
Me encantan los lugares de la Mancha. Pero pensar que en un lugar de esos manchegos, con su tierra, con sus pozos, con sus canales, con sus productos, con el azafrán, haya sido un escenario mundial, como ha sido el quijotismo, fíjate de qué forma lo particular puede generar lo global, lo mundial. Téngase presente, no obstante, que incluso los autores más representativos de esta segunda tendencia revelan un evidente contagio de lo que podemos llamar la tradición popular castellana. Es decir, si cogemos al más refinado de nuestros estilistas aristocráticos, puliditos, etcétera, etcétera, no ha logrado ninguno desprenderse de las esencias populares. Ninguno. A lo que habría que añadir la participación de casi todos en dos notables características de nuestra producción medieval, es decir, tanto en una como en otra. Hablamos de la producción medieval. La austeridad moral, o sea, nada de salirse por pijos pardos, de minusvalorar las buenas costumbres y la moralidad, es decir, probos, honrados, es a lo que se aspira. Otra cosa es que se consiga, pero estaba ahí como monedas admirables que toda persona debía conseguir: la moralidad, la sobriedad, la honradez. Especialmente en el tratamiento del tema amoroso. Recato. Nada de frivolidades truculentas. Con el tema amoroso. Y otra, la subordinación de lo estético, de la forma, a los objetivos prácticos. O sea, la estética, muy bien, ha de ser bonito, tal, pero a ver, que se entienda y que sirva para algo. Que tenga una finalidad moral de perfeccionamiento de las costumbres, patriótico, o lo que es lo mismo, la solidaridad plena de una colectividad que siente en común, que a eso llamamos patria. En fin. Y hasta aquí le damos las gracias al señor García López por estas bonitas palabras y este estudio que él plasmó en un libro y que otros seguimos utilizando y sirviéndonos de él. Hasta luego, chicos.